nuestro Padre y Dios, Yahweh, el supremo Elohim de la eternidad, formó de cero a un pueblo diferente, comenzando con un hombre, Abraham, cuya fe probó hasta lo inaudito. Desde entonces hallamos una historia única, una historia de pactos y promesas, de amor y castigo, de caída y levantamiento. Esa es la historia de Israel. Israel, que literalmente significa uno que como príncipe lucha por la causa de Yahweh y triunfa. Esta exaltada definición no es una mera variante etimológica, sino una portentosa realidad, mucho más extraordinaria de lo que los propios judíos hayan entendido o que el cristianismo haya percibido alguna vez. Este carácter de príncipe yehudí que lucha con conocimiento por la verdadera causa del reino de Yahweh hasta llegar al triunfo final con el Mesías, es naturaleza y vocación de todo santo lleno del Espíritu. Y en resumidas cuentas, eso será el gran acontecimiento que protagonizarán respectivamente las dos casas del Israel de Dios, Yahudá y Efraín, cuando próximamente luchen como un príncipe, mano a mano, corazón a corazón, junto a su Padre y Rey. Yahweh es quien define así a Israel, porque para él es mucho más que la nación preferida en la tierra o el reino en cierne de la redención. Para Yahweh, Israel es una persona en quien ha depositado su amor eterno. Israel es su niño príncipe, que oportunamente volverá a sus brazos rendido de amor. Esa unión eterna eventualmente se conocerá como las bodas del Cordero. Israel es una reserva de oro refinado. Durante más de 2 milenios de postergación temporal por parte de Yahweh, la descendencia de Jacob destiló esas riquezas al mundo entero. Pero ahora, cuando Yahweh la restaure, su plenitud de riquezas producirá una explosión de resurrección y de vida. Nuestros antepasados de Israel indagaron apasionadamente acerca de estas multiformes riquezas. Ellos las administraron prolijamente, pero no para sus días. Tan pronto las vieron, tuvieron que despedirse de ellas y su único consuelo fue saludarlas de lejos, con la esperanza de reencontrarlas en un día futuro con el Mashiach. Ahora mismo tomaremos contacto con una de las mayores revelaciones escriturales acerca de Israel y sus riquezas, las cuales están descritas en el capítulo 9 del libro a los Romanos. Allí hallamos 8 porciones de oro fundido. Estas son, a su vez, las 8 razones preciosas y suficientes por las cuales la Iglesia se restaura correctamente en su identidad israelita. 1. Porque de Israel es la adopción de hijos. 2. De Israel es la gloria. 3. De Israel son los pactos. 4. De Israel es la Torá. 5. De Israel es el servicio del templo. 6. De Israel son las promesas. 7. De Israel son los patriarcas. Y 8. De Israel es el Mesías. Así leemos en las mejores traducciones del texto. De Israel, de ellos, es la adopción como de hijos de Yahweh. La gloria ha venido con ellos. Los pactos son de ellos. De la misma forma, la Torá fue dada a ellos. El servicio del templo y las promesas, los patriarcas son de ellos. Y de ellos, en cuanto a la descendencia física se refiere, vino el Mesías, quien está sobre todo. Alabado sea Yahweh para siempre. Amén. Veamos ahora detenidamente el significado y el alcance de estas 8 riquezas que Yahweh depositó exclusivamente en Israel. De Israel es la adopción de hijos. Así lo expresan
las fuentes bíblicas primitivas. Sin embargo, algunas traducciones, como la Reina Valera, cometieron una omisión no pequeña al transcribir solamente la palabra adopción, queriendo supuestamente dar por sentado una obviedad, que dicha adopción es de hijos, pero eso no suele ser tan obvio para el lector común. Lo cierto es que la primera gran riqueza formalmente estipulada para Israel es la adopción como hijos de Yahweh. Esto está en concordancia con la gran promesa hecha a Abraham en Génesis capítulo 2, donde dice: en ti, en el pueblo de tu descendencia, Israel, todas las familias de la tierra serán benditas. Por esta misma razón, en Romanos capítulo 11, se le recuerda a la iglesia: no te ensoberbezcas contra los de Israel, pues tú no los sostienes a ellos, que son la raíz, sino al contrario, la raíz te sostiene a ti, que eres una rama silvestre, injertada en el buen olivo. En síntesis, Israel es el árbol colector, el instrumento de bendición desde donde el Mesías redime a todo aquel que cree en la tierra. De Israel es la gloria, Shekinah. Todas las civilizaciones, desde su origen hasta el presente, tienden hacia su propia glorificación. De hecho, todas las culturas, sin excepción, se han vestido de glorias efímeras como resultado del insaciable intento humanístico de trascender en el tiempo. Pero no a la manera de Dios, sino de espaldas y en flagrante competencia contra Dios. Todas las culturas y civilizaciones van a sucumbir, pues todas anidan y se nutren del árbol gentil babilónico, el sistema común dominante, cuya sentencia de muerte está próxima a ser ejecutada en el gran día de Yahweh. Sin embargo, habrá gloria, pero esa riqueza Yahweh la reservó exclusivamente para Israel. En este sentido, las Escrituras afirman insistentemente que la gloria postrera de Israel será mucho mayor que la primera. De Israel son los pactos. Nuevamente aquí, al referirnos a la tercera riqueza estipulada para Israel, usaremos las versiones bíblicas mejor cotejadas con las fuentes primitivas, donde se transcribe claramente en plural y no en singular, que de Israel son los dos pactos, es decir, el primero, la Tanaj o Antiguo Pacto, y el segundo, el Brit Hadashah o Pacto Renovado. Este doble patrimonio ya está profetizado en Jeremías 31, al decir: vienen días cuando haré un nuevo pacto con Yahudá e Israel. Esto debe quedar claro para todos. Yahweh nunca estableció pacto alguno con los gentiles, ni con una nueva entidad llamada la Iglesia. Lo único cierto es que tanto el primer pacto, cuando el pueblo salió de Egipto, como así también el segundo pacto, que es una renovación del primero por medio de Yahshua, fueron celosamente establecidos con Israel. De Israel es la Torá. La promulgación de la ley, que está formulada en la Torá o Pentateuco, es la cuarta riqueza concedida a Israel, la cual no solo fue entregada a los israelitas, sino que fue escrita y reafirmada mediante las vivencias de este pueblo, quien además posee hasta el presente el rol de preservar su integridad. La importancia de la Torá reside en su carácter de basamento, sobre la cual se estructuran el resto de todos los escritos bíblicos. Toda la escritura se apoya en estos 5 libros fundacionales. Inclusive los evangelios, o mejor dicho, las buenas noticias del reino, son una consecuencia de las demandas de la Torá. De ese modo, todo el Brit Hadashah o Nuevo Testamento no es otra cosa que la coronación de la Torá. De Israel es el servicio cultual del templo. ¿Acaso hemos hallado en el Nuevo Testamento algún orden cúltico, alguna guía litúrgica para servir en el templo? La respuesta es obvia: no. No hay ninguna formulación de ritos o procedimientos nuevos, puesto que estos requisitos constituyen la quinta riqueza estipulada para Israel. De ellos es la especialidad. A Israel se le instruyó la manera y el estilo de ofrecer un culto santo y agradable a Yahweh. Por muchos siglos, el orden cultual fue ensayado por los Kohanim levíticos, el sacerdocio judaico. Por supuesto que varios aspectos del culto antiguo, concretamente todo lo referido a los sacrificios salvíficos, ya fueron superados por la obra redentora de Yeshua, sobre los cuales, insistimos,
el Mesías hizo un cumplimiento no solo completo, sino también perfecto, de una sola vez y para siempre. Pero sin embargo, el resto de las instrucciones, que no son ritos salvíficos, sino didácticas del culto ancestral, nunca fueron abolidos por Yeshua, ni perdieron su valor para ser usados en el pacto renovado, entre los cuales están las fiestas, el reposo, los himnos, así como la proclamación, la lectura, las acciones de gracias, también las inmersiones o bautismo, las ofrendas y los diezmos, la danza davídica o ricudim, los símbolos y los ritos festivos, etc. Todas estas riquezas milenarias, por citar algunas, siguen siendo los destellos remotos de la Torá que atraviesan todos los tiempos hasta más allá del Apocalipsis para traernos la base que nos permite apreciar y gustar los misterios eternos del Mesías, atesorados en Yahweh, y que gradualmente son revelados a la Iglesia. De Israel son las promesas. Todas las promesas para el creyente parten de aquellas que Yahweh establece con Israel. La primera formulación de las mismas fueron hechas a Abraham, luego son ratificadas y ampliadas progresivamente con diversos líderes ungidos de Israel, pero recién alcanzarán su perfección en la persona del Mesías Yeshua. Estas promesas tienen que ver con otorgamientos y galardones en la tierra y en los cielos. Algunas promesas se activan en el presente siglo, otras en el reinado milenial y aún otras en la eternidad. De Israel son los patriarcas. Esta es la séptima riqueza y no solo señala a Abraham, Isaac y Jacob como los patriarcas fundacionales, sino también como los referentes de nuestra fe, a tal punto que Abraham sigue siendo presentado en el Nuevo Testamento como el padre de la fe, el padre de todos los creyentes, en contraste con el patriarcado de reemplazo romano. El patriarcado romano que nos fue impuesto nos distanció de nuestros verdaderos padres de Israel. De Israel es el Mesías, y así llegamos a la octava riqueza de Israel, siendo este el mayor de todos los tesoros, Yeshua, el Mesías, cuyo linaje y ADN físico está celosamente ligado a la nación de Abraham. Yeshua fue ampliamente anunciado por los profetas de la antigüedad como el prometido a la casa de Israel. Esto se corrobora en las instancias de su nacimiento terreno, como lo destacan fielmente los evangelios. Y aún en su muerte escribieron proféticamente sobre el madero: «He aquí el rey de los judíos». Las escrituras concluyen enfáticamente en el libro de Apocalipsis que Yeshua regresa a su lugar y pertenencia, a Israel, y que posará sus pies sobre el monte Sión y reinará desde su trono en la capital israelí, Jerusalén. El Mesías siempre fue, es y será israelí. Desde esa identidad y pertenencia judía preside al resto de las naciones. Hemos examinado las 8 grandes razones por las cuales debemos ser restaurados correctamente en nuestra legítima identidad israelita. Este honroso privilegio fue pagado con el precio de la sangre de Yeshua. Con cuánto amor debemos recuperar esto tan precioso que se nos ha concedido. Renunciemos hoy a todos esos espiritualismos baratos con que tratamos a Israel. Desechemos hoy todos esos reemplazamientos romanistas que se hicieron de Israel. Este privilegio ignorado y encubierto por los siglos resurge en estas horas postreras con esplendor y urgencia, porque el Mesías de Israel está regresando a su nación. La hora ha llegado. Yahweh arrastra a todas las naciones para que comparezcan en Israel. Allí, en el Valle de la Decisión, todos escucharán la doble interrogación del gran juez. ¿Qué has hecho con el Mesías de Israel? ¿Y qué has hecho con el Israel del Mesías?